La sensibilidad y especificidad con la que cuentan estas pruebas es una sensibilidad muy buena y equiparable a las pruebas de Rosa de Bengala o SAT. Y como les decía nuevamente, la reactividad cruzada va a depender de la fase sólida que tenga o que utilice este ELISA. Entonces, ¿por qué consideramos que el ELISA es la prueba de elección para bancos de sangre o laboratorios? Pues básicamente por tres grandes razones, que es la automatización, la diferenciación del isotipo, porque aquí puedo decir es IgM, mi paciente está cursando la enfermedad, o es IgG, puede ser memoria. Y también porque me va a dar trazabilidad, estandarización y seguridad de los resultados, que al final se van a traducir como la utilidad clínica. Voy a hacer un buen diagnóstico para ese paciente. Entonces, estas son las pruebas que podemos encontrar actualmente en México, en el mercado, menos la de el gel que les mostré, esa no está en México, pero se puede hacer CUMS en tubo, sin lugar a duda. ¿Cuál voy a aplicar o cómo decidir cuál voy a aplicar? Puedo seguir recomendaciones internacionales o nacionales. Dentro de las recomendaciones internacionales tenemos CDC. CDC considera que voy a hacer un diagnóstico presuntivo de Brucela utilizando pruebas como SAT o DMAT, que es SAT en microplaca, o detectando DNA a través de PCR. Dos pruebas que ya describimos. Y para el diagnóstico definitivo es el estándar de oro, que es el cultivo, y las mismas pruebas de tamizaje, SAT o DMAT, nada más que aquí observando un incremento en el título. De esa manera llegaría al diagnóstico definitivo. La Organización Mundial de la Salud recomienda para el diagnóstico presuntivo Rosa de Bengala o bien aglutinación estándar en tubo, que es el SAT. Y para la confirmación, nuevamente el estándar de oro, que es el aislamiento de la bacteria, o bien las mismas pruebas de tamizaje, pero otra vez que haya un incremento del título, y aquí introduce PCR también para el diagnóstico definitivo. Nuestro organismo nacional, que es el INDRE, recomienda para el diagnóstico presuntivo Rosa de Bengala, y para la prueba confirmatoria aislamiento de la bacteria y pruebas SAT y 2-mercaptoetanol. La norma que rige a los bancos de sangre, la norma 253, establece que para el tamizaje se pueden utilizar dos opciones, que es Rosa de Bengala o bien detección de anticuerpos por inmunoensayo enzimático, o sea, ELISA, y específicamente nos dice el isotipo IgM, porque eso me va a hablar de que la infección está presente en ese momento. Y para confirmar, nos da que la prueba confirmatoria de elección es 2-mercaptoetanol. Otras regulaciones nacionales, está la norma 022 para la prevención y control de la brucelosis en el ser humano, y aquí se considera como diagnóstico presuntivo Rosa de Bengala otra vez, y como prueba confirmatoria es el SAT y 2-mercapto, aunque aquí mencionan también que se puede utilizar ELISA IgM específicamente, para confirmar también la brucelosis. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas recomendaciones a las cuales puedo apegarme para seleccionar la prueba que voy a utilizar en mi laboratorio. Puedo seguir algunos algoritmos, igual, en este caso es el algoritmo del INDRE, donde nos menciona que se puede utilizar una muestra de suero líquido cefalorraquídeo, hacer prueba presuntiva de Rosa de Bengala. Si esto es positivo, entonces hacer pruebas confirmatorias como SAT y 2-mercapto. Si esto es positivo, entonces ya se confirma. Y dependiendo del título, este es el mismo algoritmo pero más extenso, nada más dice que dependiendo del título que encuentre, puedo seleccionar una segunda muestra para verificar el resultado, si es que no fue concluyente. Entonces, ¿qué prueba voy a seleccionar? De todas las que tengo. Si yo me pongo a revisar cada una de ellas, pues dependiendo la metodología, me va a detectar un tipo de inmunoglobulina diferente. Algunos pueden diferenciar, algunos no. La sensibilidad y especificidad también es un punto importante, aunque en muchos casos ELISA y las pruebas comunes como SAT o Rosa de Bengala pues pueden tener una sensibilidad muy parecida. Entonces, ¿a qué me voy a enfocar?
Bueno, pues para elegir la prueba adecuada yo les recomiendo seguir esta como pirámide, en donde los puntos más importantes que van a colocar en la base de la pirámide, pues es lo que es más importante para ustedes. Yo primero definiría que soy banco de sangre, laboratorio, porque en función de lo que yo sea, es la normativa a la cual me tengo que apegar. Si soy un banco de sangre, entonces la norma 253 me da dos opciones: Rosa de Bengala o ELISA. IgM. Soy un banco de sangre. ¿Estoy en proceso de acreditación? Sí. Entonces, si estoy en proceso de acreditación o quiero acreditarme, o ya estoy acreditado, seleccionaría una prueba que me brinde estandarización del método y que me brinde trazabilidad de los resultados. Porque al final, pues yo tengo que comprobar todo. Por lo cual, hasta este punto, pues ELISA sería tal vez la opción más adecuada. Siguiendo, pues la sensibilidad y especificidad, yo quiero tener para, si soy banco de sangre, pues dar seguridad a las bolsas que voy a generar, y el tiempo de proceso, porque también puedo tener 400 muestras, hacer la prueba más sensible y más específica, pero me tarda una semana. ¿Sí? Entonces, también eso tengo que tomarlo en cuenta. Luego tengo el número de muestras que proceso. Otra vez, voy a Rosa de Bengala. Soy un banco que tiene 400 muestras al día. No me voy a dar abasto con Rosa de Bengala, voy a ver puntitos rosas. Entonces, igual, aquí podría pensar en una prueba que me brinde automatización. Y al final, lo dejo hasta el final porque no debe ser lo más importante, pero en algunas ocasiones es lo más importante, y es el presupuesto. Pero aquí les dejo una advertencia: tengan mucho cuidado porque lo barato puede salir caro. Y más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, tomen en cuenta todos estos puntos para la selección de la prueba. De aquí en adelante les voy a presentar varios artículos que pueden soportar la utilidad de las diferentes pruebas y si correlacionan los resultados o no, entre las pruebas convencionales que ya conocemos, Rosa de Bengala, SAT y las pruebas de ELISA. Empiezo con este artículo que evaluó a 174 pacientes. Estos eran pacientes sospechosos de presentar brucelosis porque tenían el cuadro febril, y a ellos les realizan cultivo, serología, y utilizan otras 150 muestras de pacientes que no tienen sospecha de brucelosis, nada más para utilizarlos como controles. A ellos los analizan, aparte del cultivo y la serología. Las pruebas que utilizan son SAT y ELISA para compararlas. En estos resultados que ellos generaron, encuentran que hay una buena correlación de la mayoría de las muestras, ya que obtengo un título elevado o títulos más o menos elevados que pueden considerarse positivas en las pruebas de aglutinación, y que en ELISA obtengo densidades ópticas igualmente elevadas, que me dan resultados que son correlacionables, es decir, positivo SAT, positivo ELISA. Pero hay ciertas muestras que presentan títulos bajos, 1 a 40 por ejemplo, que ya no se considera positivo, y que en ELISA dan resultados indeterminados o reactivos. ¿Qué pasó ahí, no? SAT me dice que es negativo, ELISA me dice que es positivo. Y al final, como les mencioné, las muestras que se utilizaron tenían cultivo positivo. Entonces ahí no había correlación entre estas dos, al menos para algunas muestras. ¿Qué pudo haberse presentado en esta parte? Puede ser lo que decíamos de la variabilidad biológica. Igual puede ser un paciente que responde poco, pero que en realidad sí está cursando con la enfermedad. Después compararon. Vamos a ver si hay correlación entre SAT y ELISA. Es decir, que si mientras incremento el título en SAT, incremento la densidad óptica en ELISA, para IgM y para IgG. Entonces aquí encontraron que hay correlación directamente proporcional entre la cantidad de anticuerpos detectados por ELISA, la densidad óptica y el título, pero que esta correlación no se presenta para las inmunoglobulinas del tipo IgG. Ahí no hay como relación. De todas las muestras que analizaron, este número de muestras en específico, número de muestras, o sea, la identificación, dio pruebas que para SAT algunos son títulos
no significativos, o sea, son negativos, mientras que para los ELISA, sobre todo IgM, sí eran positivos. A partir de la muestra de pacientes se aisló la bacteria y presentaron estos síntomas. Entonces, aquí volvemos a que es difícil seleccionar un título, porque una, no podemos todos responder de la misma manera, y dos, aquí puede ser que esté dejando pasar a estos pacientes como negativos cuando en realidad están positivos. Entonces, a la conclusión a la que llegan ellos al final es que las ELISA son un método efectivo para el diagnóstico y sobre todo en etapa subaguda y crónica de la enfermedad. Y si yo puedo diferenciar entre si es IgM e IgG, entonces puedo decir si es en la etapa aguda o en la etapa subaguda y crónica. Esto incluye pacientes con aglutinación estándar negativa en presencia de historia clínica compatible. Entonces, en este caso, las ELISA dieron mejor resultado para estas muestras que se analizaron. Otro artículo es en donde se analizaron pacientes, todos los pacientes que se captaron en un hospital entre octubre del 99 y octubre del 2000 con rasgos clínicos indicativos de brucelosis. A ellos se les procesó en conjunto con 70 donadores sanos como controles y se les realizaron pruebas de SAT y ELISA para IgM e IgG. ¿Qué encontraron? Ellos analizaron estas pruebas en diferentes prevalencias, o sea, son muestras provenientes de diferentes países que tenían diferentes prevalencias, de más bajas, que es 1, 5 y 10. Encontraron que los resultados de valor predictivo positivo y negativo daban muy buenos resultados cuando utilizaban ELISAs IgM, y estos resultados son equiparables con lo que obtengo a través de SAT. Este estudio fue en realidad cortito, fue más como estadística, cuántos hombres, cuántas mujeres, etcétera, pero al final llegan a la conclusión que los valores predictivos de ELISA y sobre todo IgM, que es la que dicta la norma 253, son comparables con los de SAT en pacientes que tienen bacteriemia causada por brucela, en seroprevalencias desde 1% hasta 10%, que fue lo que evaluaron. Y consideran que la ELISA es una prueba más rápida y fácil de realizar en la rutina diaria, y que además está sujeta a automatización. Otro artículo utiliza 372 muestras de suero, y estas se obtienen de pacientes enfermos en admisión. Se les diagnostica brucela y posteriormente se toman muestras a los 2 y 7 meses posteriores a que ellos recibieron tratamiento. Se les realizan pruebas de estas aglutinación pasivas como el SAT, pero en microplaca, y 4 pruebas de ELISAs comerciales presentes en este país. Estas ELISAs, bueno, aquí están las casas comerciales, y en comparación con la prueba de aglutinación pasiva. Otra cosa que hay que señalar es que aquí utilizaron muestras provenientes de Egipto, que es un país que se considera con alta incidencia de brucela, y muestras provenientes de Estados Unidos, que tiene incidencia en realidad muy baja. Entonces querían comparar a diferentes prevalencias cómo se comportaban estas pruebas. Encontraron básicamente lo que ya sabemos, y es que las pruebas de aglutinación pasiva son o tienen poca sensibilidad en etapas crónicas de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ahí es donde tengo un pico de IgGs, y las IgG se pegan a la bacteria, impidiendo que yo visualice de forma adecuada la aglutinación. Entonces aquí otra vez volvemos, aquí tenemos ese problema. Mientras que con los diferentes ELISAs, ya sean muestras de alta prevalencia o muestras de baja prevalencia, el desempeño fue muy bueno, a excepción de esta ELISA, que tenía muy baja especificidad. Ellos también evaluaron qué tan bien se comportaban estas ELISAs, con qué tanta reactividad cruzada presentaban con estas bacterias gram negativas, Escherichia coli, Vibrio, Francisella, etcétera. Y si se dan cuenta, el mayor porcentaje de reactividad cruzada se presentó en las pruebas de aglutinación estándar, porque utilizan a la bacteria completa para la detección, mientras que estas 3 ELISAs pues tuvieron en realidad pocas reacciones cruzadas. Entonces la ventaja de que dependiendo lo que yo ponga en esa fase sólida es si se va a presentar la reacción cruzada o no. Y comparando la cantidad de muestra que se necesita, el tiempo que se utiliza para obtener un resultado y el costo de la prueba,
pues en realidad utilizar ELISA será más ventajoso que utilizar esta prueba de aglutinación estándar porque tiene mucho tiempo, tarda mucho tiempo y utiliza mayor cantidad de muestra. Y cuya única ventaja fue el costo. Pero ahí hay que evaluar costo-beneficio y por eso les decía, lo barato puede salir caro. Puedo tener falsos negativos y eso en un banco de sangre es inaceptable. La conclusión a la que llegan en este artículo es que existe una buena correlación entre los diferentes kits de ELISA, diferentes en el mercado, que en general su desempeño fue bueno, a excepción de uno en particular, y que todavía la sensibilidad que estas pruebas generan se incrementa cuando se consideran las dos inmunoglobulinas juntas, IgM y IgG. Otro estudio en donde se comparan resultados obtenidos de 100 muestras de pacientes sospechosos de tener brucela y se analizan a través de Rosa de Bengala, ELISA y PCR. Aquí encuentran, primero les muestran esta tabla, los diferentes títulos que encontraron de aglutinación por Rosa de Bengala y si se dan cuenta hay buena correlación de lo que se obtuvo con ELISA y con Rosa de Bengala. A excepción de una muestra fue positiva Rosa de Bengala y negativo ELISA. Más adelante se determinó que era una reacción falsa positiva para Rosa de Bengala. Ahora, si verifico o comparo resultados obtenidos con PCR y lo que me dicen estas otras dos pruebas, aquí veo que PCR no fue capaz de detectar al 100% de las muestras. Y esto es porque en este caso lo atribuyen al manejo de la muestra, hay que ser más delicados para hacer como técnicas moleculares, hay que conservarla de forma adecuada, hay endonucleasos hasta en el aire, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí PCR tiene muy buena sensibilidad, pero tengo que manejar la muestra de manera adecuada para evitar nuevamente dar resultados falsos negativos. En este caso, concluyen que los resultados proponen que se utilicen en forma simultánea pruebas serológicas y pruebas de PCR para sobrellevar las limitaciones asociadas a la detección de brucelosis, porque de esta manera estoy detectando antígeno, pero si por alguna razón no pude recuperar el antígeno por PCR, pues entonces tengo la prueba serológica, que es la continuación, que es la respuesta que se generó ante la presencia del antígeno, y de esa manera ya cubro todas las fases de la enfermedad. Y soy más eficiente en la detección. Finalmente, les muestro este artículo. Este es un artículo especial porque es publicación de México. Se realizó en un centro estatal de transfusión sanguínea del país y en este caso se analizaron 96 sueros que fueron 48 unidades descartadas para transfusión por anticuerpos contra Rosa de Bengala y 48 unidades aceptadas. Entonces tengo 48 rechazadas, 48 aceptadas. Las vuelvo a analizar y utilizo prueba de Rosa de Bengala y lo comparo con el resultado que me puede proporcionar una prueba de SAT. Entonces, encuentran en este artículo que por Rosa de Bengala tengo varias muestras con resultados falsos positivos. Lo más interesante de este artículo es que ellos se ponen a hacer como un análisis todavía más introspectivo y dicen, bueno, si de esas 48 que yo rechacé eran tantas falsas negativas y cada bolsa en este año me cuesta 400 pesos, entonces por culpa de Rosa de Bengala estoy desperdiciando 102,000 pesos. Entonces regreso a mi pirámide anterior y les digo, lo barato puede salir caro. Rosa de Bengala es una prueba muy barata, es su principal ventaja ser bajo costo, pero al final puedo estar perdiendo más dinero reportando resultados falsos positivos. En conclusión, pues la prueba de brucela IgM se puede utilizar en todos los bancos de sangre, es una opción que me da la norma oficial mexicana 253 y también se puede aplicar en laboratorios donde se realice esta prueba y tengan un volumen adecuado, es decir, que tengan tantas muestras que no se den abasto
para utilizar otra prueba como rosa de Bengala. Esta prueba es muy específica y me permite detectar pues inmunoglobulinas que me van a decir que el paciente de verdad está cursando con la enfermedad y que no son anticuerpos de memoria. Facilita la estandarización y la automatización. Entonces, moraleja de este cuento sería: hagan su análisis introspectivo y vean si la prueba que están utilizando, ya sea en banco de sangre o laboratorio clínico, es la más adecuada para lo que ustedes quieren lograr en su trabajo. En el caso de banco de sangre en México se están ahorita revisando las normas oficiales mexicanas, la 253 específicamente. Vale la pena hacer comentarios sustentados para que podamos meter toda la batería de pruebas que me puede ayudar, pero quizá no como una parte mandatoria, porque eso eleva los costos. Tenemos que dar ciertas opciones para que los bancos de sangre en los laboratorios clínicos puedan, con sus presupuestos, apegarse a la norma y tratar de completar todo el periodo de detección, tanto de antígeno como de anticuerpo. Vale mucho la pena que hagamos trabajos en este sentido. Creo que me permito pedirles un aplauso para la maestra Fabi. La verdad es que súper bien. Muchas gracias.